Veamos ahora este caso. En este caso tenemos la variable z que me depende de nuevo de las variables x e y, ¿vale? A través de esta función f mayúscula. Y luego tenemos a la variable y que me depende solamente de x, ¿vale? Así que la variable x se queda tal cual, pero la variable y resulta que también me depende de x, ¿ok? Mediante esta dependencia. Entonces realmente, si nos fijamos en el diagrama final, ¿vale? Si lo hacemos, pues eso, en orden, lo que tendríamos es, empezamos con la variable z, tenemos x, me depende de y también, y luego la y a su vez me depende de x. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos en la dependencia final de z, pues solamente me va a depender de x, ¿vale? Todas las variables que tengo a la derecha del todo son x's. Por lo tanto, aquí nuestra variable z va a depender solamente de x, ¿vale? Al final del todo. Sin embargo, aquí en la primera dependencia, z me depende de x y de y. Lo que pasa es que como y a su vez me depende de x, pues entonces lo que tengo es z de x y de x. ¿Vale? Por lo tanto, al final lo que tengo es una dependencia exclusivamente en las x. Vale, en este caso es cuando vemos que, pues eso, que la derivada, que escribir la z directamente como el nombre de la función también en lugar de solo variable, pues es un poco confuso. Vamos a ver ahora por qué. Aquí lo que tenemos es que a la hora de escribir el diagrama bien, si quiero hacer la derivada, claro, la derivada de z con respecto a x, fijaos que si yo escribo la derivada de z con respecto a x, lo escribo como una derivada única, ¿vale? No es una derivada parcial porque solamente tengo una única variable al final. Pero fijaos que, bueno, pues que la derivada de z respecto a x, realmente si lo considero cuando es aquí, pues es una derivada parcial, ¿vale? Por eso es por lo que hay veces que compensa ponerle un nombre extra, ¿vale? Con lo cual lo que tendríamos aquí es la parcial de h respecto de x. Lo que queremos, o sea, la derivada de h respecto de x. Y esta h es la función compuesta de x e y con y dependiendo de x, ¿vale? Sería esta de aquí, esta sería nuestra variable y, ¿ok? Y lo que queremos calcular es esto. De todas formas, en este caso, dentro de lo malo, lo que tenemos es que, bueno, si escribimos derivada de z respecto a x, como es una única variable, es una derivada normal, así que hasta cierto punto sí que hay una diferencia entre esta derivada de aquí y esta derivada de aquí, ¿veis? Si además de x tuviésemos aquí una variable más, por ejemplo t, ¿vale? Pues entonces tendríamos que z me depende de x y de t, con lo cual realmente yo estaría calculando al final la derivada de z respecto a x, la derivada parcial. Pero claro, sería la derivada parcial teniendo en cuenta la dependencia de y con x, ¿vale? Entonces, esta derivada parcial de z con respecto a x, digamos que no es lo mismo que la derivada parcial, ¿vale? La derivada parcial de xt con respecto a x no es lo mismo que la derivada parcial con respecto a xy, en las variables xy respecto a x, ¿vale? Así que tenemos que tener cuidado de cuál es el dominio de las dos funciones, ¿vale? Aquí, pues eso, no quiero ser más pesada, pero por favor, entendedlo, ¿vale? Aquí, si tuviésemos una variable más, tendríamos las dos variables, x y t, y tendríamos estas dos parciales de z respecto a x, que no son iguales, pero se escriben igual, prácticamente. Aquí se escriben exactamente igual. Pero, como no es el caso, ¿vale? Porque lo que tenemos realmente es una única dependencia en x, ¿vale? Pues realmente esto no lo tenemos y lo que tenemos es la derivada de z respecto a x, ¿vale? De z de x. O sea, solamente me depende de x y hago la derivada de z de x. Entonces aquí lo voy a poner así, z de x. Y ahora escribimos las dependencias, ¿vale? Recordad que son las derivadas de la variable de la izquierda respecto a la variable de la derecha. Así que tengo que escribir aquí la parcial de z respecto a x. Vale, genial. Aquí tengo que escribir la parcial de z respecto a y, variable de la izquierda respecto a variable de la derecha. Y aquí lo que tengo que escribir es la parcial de y con respecto a la parcial de x. Perdón, que no es parcial, sino que es derivada, ¿vale? Así que es derivada de y respecto a x. Vale, y ahora hacemos lo mismo que antes. Tenemos que hay varios caminos en los que la x me lleva a z, ¿vale? Donde la x me aporta información a z a través de diferentes fuentes. Bueno, pues tengo que poner en todos estos caminos, tengo que poner las parciales multiplicadas y luego tengo que sumar las parciales de todos los caminos, ¿vale? Entonces, en este caso lo que tendremos es
que la derivada de z de x respecto a x es, pues, esta parte de aquí, ¿vale? Este camino de aquí es la parcial de z respecto a x en la función original, ¿vale? Que es la parcial de f respecto a x. Y aquí lo que tengo es la parcial, y en el segundo camino, en este segundo camino, ¿vale? Donde yo llego desde x hasta z también, tengo la parcial de z respecto a y por la derivada de y respecto a x. Tenéis que tener en cuenta estas derivadas parciales donde están evaluadas, ¿vale? Esta z aquí me depende de x y, ¿vale? Y esta en principio me depende de x e y esta de aquí también en principio me dependería de x e y luego esta de aquí me depende solamente de x, ¿vale? Esta de aquí me depende de x e y, pero esta de aquí me depende solamente de x, ¿vale? Entonces, como no tiene sentido mezclar dependencias de x e y con dependencia en x cuando mi función al final solamente me depende de x, ¿vale? Pues entonces lo que tengo que hacer es, en lugar de escribir y, lo que tengo que escribir es y de x, ¿vale? O sea, es en el punto en el que la estoy evaluando, ¿vale? La parcial de z respecto a x la estoy evaluando en el punto x y en lugar de y tengo que escribir la dependencia de y con x, ¿vale? Y lo mismo aquí. Aquí lo que tendré que escribir será la parcial de z respecto a y evaluada en el punto y luego en lugar de, x y luego en lugar de y de x, ¿vale? Pues esto es cómo se calcula, ¿vale? Y entonces lo que tengo aquí en términos de funciones, fijaos que es lo mismo de antes, ¿vale? Tengo, si z es h de x, pues entonces h' de x es la parcial de f, recordad que f era nuestra z de xy, ¿vale? Esto es z de xy. La parcial de f en el punto x, f de x, que es nuestra y de x, ¿vale? Esto de aquí es nuestra y de x. Y luego la parcial de f respecto a y evaluada en x y de x, recordad que f de x es y de x, ¿vale? Multiplicada por la derivada de y respecto a x, que no es más que f', ¿vale? La derivada de y respecto a x es f'. ¿Vale? Así que esto de aquí también se puede escribir como la parcial de f respecto a x y esto de aquí se puede escribir como la parcial de f respecto a y, ¿vale? Y ya está, con esto lo tenemos todo, ¿vale? Y esta sería la derivada respecto a x de la variable z, ¿vale? La derivada total, porque estamos teniendo en cuenta todas las dependencias de x, ¿vale? No es como antes, que era una derivada parcial. Ok, el próximo día podéis preguntarme dudas, ¿vale? O me mandáis un correo, cualquier cosa, recordad que para lo que queráis.